Hola, buenas tardes a todos. Somos Eduardo, Alex, Amelia y aquí a Luis. Somos de vuestro grupo de economía. Y bueno, buenas tardes otra vez y vamos a entrar al toro. Las próximas elecciones generales no son unas elecciones cualquiera. Se desarrollan dentro de una coyuntura económica sin precedentes. Sin precedentes porque estamos asistiendo o vamos a asistir a la mayor reducción de las conquistas sociales que haya tenido la democracia en los 33 años que llevamos. Todo esto va a marcar las decisiones políticas de los próximos años. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostraros los datos que hacen inevitable estas decisiones políticas, los datos fríos de estas decisiones políticas. Vamos a tener recortes, van a ser muy duros, pero no es lo mismo un tipo de recortes que otro. ¿De qué forma se hace? Es importante. Hola a todos. Lo que sí que vamos a intentar haceros es explicaros de forma más simple y fácil lo que significan las cuentas y los números en economía para trasladarlo a la ciudadanía, que a fin de cuentas es lo que nos importa y lo que nos interesa. Entonces, por eso vais a ver las dos opciones. Por una parte, vais a ver cosas como esta. Hemos creado hasta nuestra tecnología de iPad, así que puedes irlo pasando, Luis, para que ellos lo tengan. Márcalo. Entonces, hay cuentas que vais a ver que nosotros hemos extraído de los presupuestos generales del Estado, que son cuentas que obviamente pues un economista sí entiende, que estamos hablando sobre demandas agregadas, ofertas agregadas, estamos hablando de ingresos financieros, pagos no financieros, transferencias corrientes, saldos en cajas, capacidad necesitada de financiaciones y demás, que hombre, lo entiendo, es interesante, pero mucha ciudadanía no lo entiende. Entonces, a nivel económico, lo que vamos a pasar son datos de los presupuestos generales, es un informe económico. Toda la información que vamos a ir pasando va a estar disponible en unos enlaces que vamos a hacer el acta de economía para que toda la gente vea la información. Es toda información fidedigna que se puede sacar en cualquier sitio, pero que hemos dedicado el tiempo precisamente para extraerlo y para que vosotros no tengáis que buscarlo, pero va a venir de dónde sale la fuente, cuál es la fecha y quién lo informa. En este caso, pues es el propio Ministerio de Economía y Hacienda y está a disposición en la página web, son 200 y pico páginas, lo hemos extraído un link, muy ameno, muy interesante. Bien, pues todas estas cuentas, que lo vamos a dejar también aquí, aparte del IPAD, y las vamos pasando, se reduce en el fondo a una cosa tan simple que nos lo va a explicar Eduardo. Como yo no entendía esa hoja, la verdad es que me volví loco con las 200 páginas. Decía, yo me salgo del grupo de economía, así que le pedí a Alex que me diera una fórmula más sencilla. Y la fórmula más sencilla que me dio fue la que tenéis aquí en la pizarra. Bueno, la que ya no está en la pizarra, aquí. Tenemos por un lado los ingresos, todos los recursos que el Estado es capaz de acumular en la I, ingresos. Y por otro lado tenemos los gastos, todo lo que el Estado tiene que gastar en todas las necesidades que tenemos, de vivienda, de salud, de pensiones, de todo eso. Entonces la fórmula se reduce a dos partes, ingresos y gastos. Si los ingresos superan a los gastos, el Estado tiene un superávit, es fácil. Si los ingresos son menores que los gastos, pues tenemos un déficit. Y en eso es en lo que estamos, en saber cuál es el déficit que tiene el Estado. La fórmula es sencillísima de entender y en realidad se resume a eso. Luego hay otro tipo de datos, como el Producto Interior Bruto, que yo también me volví un poco bruto intentando que me lo explicara Alex. Y entonces... Bueno, yo no he entendido muy bien lo que es el Producto Interior Bruto, porque si veis aquí la formulita que me ha mostrado el señor de Economía, el economista, pues me ha pasado lo mismo, no la entiendo nada. Entonces necesito que me explique algo más. Me ha dicho que el PIB es todo lo que se produce en un año en España. Hay gente que se dedica a hacer fórmulas muy elaboradas, pero en realidad esto es el PIB. Todo lo que se produce, tanto en las empresas como el Estado, todo lo que se genera en producto en España, el PIB. Y todos los datos que quieren siempre se referirán a estos datos de la producción que hay en España. Muchas gracias.
Bien, pues una vez que sabemos que nos van a estar hablando siempre sobre lo que es el PIB, lo que es el Producto Interior Bruto, que es lo que siempre van a definir, la deuda, que a nosotros siempre nos han comentado de cuánto debemos, cuál es la deuda pública, cuál es la deuda privada, todo va siempre en relación a ese Producto Interior Bruto. Entonces, por eso queríamos establecer al principio cuál era pues, precisamente esa definición. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que debemos, o lo que dicen que debemos. Entonces, vamos a verlo fríamente. Por un lado, lo que hemos hecho ha sido sacar datos del Banco de España, porque el primer sitio, primera fuente de información precisamente sobre cuál es la deuda de España es el Banco de España. Entonces, este cuadro que va a pasar Luis a continuación, allí, este cuadro, lo que nos va a indicar es lo siguiente. Nos va a decir que nosotros, al principio, pues en los años que se denominaba de bonanza para nosotros, en torno al 2005 hasta el 2008, teníamos un superávit, que es lo que ha explicado Eduardo, es decir, que nosotros generábamos más ingresos que gastos, con lo cual había dinero en caja, era cuando la gente se compraba 2 pisos, cuando el Estado decía que nos íbamos a acercar a las economías de Alemania, todo ese tipo de cosas fue en ese momento de bonanza. Ahora bien, llega la crisis en el 2008 y si veis esos cuadros, empezamos a ver que al principio, en todas estas situaciones, pues veíamos un 1% de superávit, un 2%, un 90%, llega el 2008 y ya llegamos un menos 4,20%. Ya empieza a acojonar la cosa, es decir, que gastábamos más de lo que generábamos. Hasta ahí, bien, teóricamente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos gastando, seguimos viendo que, claro, nosotros teníamos que seguir manteniendo hospitales, colegios, educación, queríamos mantener pues, nuestras misiones de paz fuera, en el extranjero, nuestra capacidad económica, apoyar a la banca en ese momento que estaba en la parte de crisis. Y claro, ya pasamos de repente a un tachán menos 11%. Esto es acumulado por año, ¿eh? Es decir, son las cuentas que se va haciendo cada año. Esto va acumulando, acumulando, acumulando. Claro, ya con el menos 11,20 había que pedir mucho dinero fuera, porque aquí no había dinero. Entonces, claro, cuando tú pides dinero, no es lo mismo si tienes mucho dinero y dices, oye, préstame un par de milloncitos, que esto me va a caer en un problema. Cuando empiezas a pedir cantidades que rondan 20.000 millones de euros, 30.000 millones de euros, pues claro, ya la cosa va cambiando. Entonces te dice, oye, que si llega el 2%, que al 5%. Que al 5%, o si no, no te lo doy. Oye, que si llega un 5%, que un 8%. Entonces todo esto lo que ha sido acumulando deuda, acumulando intereses y se ha ido gastando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el 2010... hemos bajado, pero claro, otro 9,2%. Es decir, en 2 años hemos gastado un 20% más de lo que teníamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya llega un momento que la gente no nos cree de que vayamos a pagar. Entonces es cuando habéis visto lo que se denomina la prima de... la famosa prima. Pues esa misma prima, claro, empieza a subir porque tú pides, empiezas a pedir intereses y dices que no puedes pagar y llega un momento que eso ya se desboca. Entonces llega un momento que España pide ayuda al Banco Central Europeo. Aunque veáis que el Banco Central es una institución mala, que tal, el Banco Central no actúa si el Estado no lo pide. O sea, eso que quede muy claro. Entonces, España pide que intervenga para comprar deuda española, porque nadie lo compra y nadie le da el dinero con esa liquidez. Os lo vuelvo a decir, para pagar hospitales, colegios, que estamos hablando de servicios básicos. Entonces el banco lo dice, sí, me estoy de acuerdo, pero con unas condiciones. Y ahí es cuando entramos con la ley de estabilidad presupuestaria. ¿Os acordáis este déficit público del 60% que nos han pedido y la reducción del déficit? Pues eso coincide en una serie de cantidades que nos pidieron, por ejemplo, del 2011. Nosotros tenemos aquí el 2010, si veis. ¿Dónde está el...? Me la has chorizado, ¿eh? Bien. Hemos visto que en el 2010 ponía menos 9,20%, ¿verdad? Pues ya nos dijeron que el 2011 teníamos que reducir al 6%. Y que nos han dicho que del 6% de este año, que nadie se cree que vayamos a llegar al 6%, y yo el primero,
pasemos al 2012 al 4,4. Bien, pues del 6% al 4,4, ¿sabéis cuántos millones son? $50.000 millones de euros. Eso para pasar del 6% al 4,4. Ahora, para pasar eso del 2011 al 2012. Del 2012 al 2013 nos piden que del 4,4 tenemos que pasar al 3%. De deuda, ojo, o sea, estamos diciendo de, oye, que si te gastas 100, está bien que si ingresas 100, está bien que gastes 103. O sea, ni siquiera estás diciendo, oye, gástate menos de lo que tienes. No. O sea, estamos hablando simplemente de reducir esa parte. Pues de 4,4 al 3%, o se lo enseñas a ellos o esto no nos sirve de nada, tío. Pues espera, cuando pongamos las cantidades. Bien, pues del 4,4 al 3% son... $27.000 millones de euros. Aparte de esta cantidad tan divertida, ¿sabéis cuánto debe el Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas de facturas impagadas que tienen a proveedores? Simplemente para que os hagáis una idea, han caído en torno a 250.000 empresas. Para que os hagáis una idea de cuánto debe y el Estado debe pagarlas. Porque si lo primero que quiere hacer es reactivar la economía, lo primero es pagar lo que adeuda pues, a la empresa de enfrente, a la de impresión, a la de jardinería, etcétera. ¿Sabéis cuánto es eso también? $50.000 millones de euros también. Así que si sumamos toda esa cantidad, nos damos cuenta que para 2014 tendríamos que pagar de lo que ya tenemos aprobado. Ojo, no estamos diciendo reducir otras cuantías, simplemente de estos dos compromisos que hemos dicho que vamos a cumplir. Es un total de 127.000 millones de euros. Eso supone de nuestra economía una reducción en torno a 2 años del 12,5% de toda nuestra economía. Y esos son compromisos que están adquiridos y están adquiridos por los dos partidos mayoritarios. Es decir, cuando se busca esta reforma y se lleva la reforma de la ley presupuestaria y se va a la Unión Europea y se acuerdan los criterios de convergencia, no van solos, se va al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que están representados todos los partidos políticos, son los que adoptan y acuerdan esta reducción de déficit. Por lo cual, esas cantidades son las que nosotros tendremos que pagar en 2 años, sí o sí. ¿Cuál es otro de los problemas? Antes de la principal, que es el paro, tenemos otro problemilla añadido, que son 2 cuadros que os va a pasar también Luis, que es cuando hemos estado hablando de deuda pública y deuda privada que hicimos anteriormente en otras ocasiones. Bien, si veis alguno de esos cuadros, aquí lo que cogimos fue una comparativa. La fuente es el Eurostat, que es de estadística europea. Aquí te dice cuánto debe cada país a nivel público. Y vemos que España es un 60% de todo el Producto Interior Bruto, pero hay países como Alemania, que es el 83%. Vemos Reino Unido, que es un 80%. Hombre, a ver, Grecia es el 142%. Es un caso extremo, pero claro, ahí es cuando te surge la idea de, oye, pero si estamos mejor que otros países, ¿cómo es que tenemos ese problema? El problema no es solamente de esa deuda pública. El problema es que juntando la deuda pública y la deuda que tenemos todos los españoles, todas las empresas, somos la 4ª economía a nivel mundial de país desarrollado con más deuda. Que son, si vemos aquí esta cantidad, nos dice que son 355%. Es decir, tendríamos que estar 3 años y medio pagando solamente esto para quitarnos la deuda. 3 años y medio de todas nuestras economías dedicadas íntegramente simplemente a pagar esa deuda.
Entonces, ahí está el problema, y en el momento que cae una caja, el problema no es la caja, sino todos los clientes a los que tiene guardados sus depósitos, todos los créditos que deja de conceder a empresas para que generen trabajo y generen puestos para la gente. O sea, el problema es que es todo en cadena. En el momento que cae una cosa, cae el resto. Y es bastante grave, la verdad. ¿Cuál es el otro problema que estábamos hablando? El paro, que es lo que nos va a comentar Eduardo. Sí, para acabar de agravar todo esto, tenemos aquí la encuesta de población activa, la EPA. En España contamos con 48 millones aproximadamente de personas empadronadas, de las cuales tenemos 23 millones de personas que están activas y solo 18 millones ocupadas, con lo cual tenemos un paro de unos 4.800.000 personas, un 20% aproximadamente. Esto supone que no hay suficiente gente ocupada para sustentar todo esto. Se genera un sobrecosto para el Estado y sobre todo no hay ingresos, por la vía de los ingresos también. Ahora bien, viendo que no hay trabajo, el problema es que toda la economía y el sistema está orientado en que la gente genera dinero, el dinero sirve para pagar impuestos, los impuestos sirven para pagar servicios. Si no hay trabajo, aparte de que no hay generación de ingresos, hay lo que ellos llaman el coste de desempleo, que es otro de los caballos de batalla que vamos a ver. El coste de desempleo es relativamente alto en proporción de mantener un 20% parado. Entonces, claro, esto es sostenible a corto plazo, a largo plazo es totalmente insostenible estas cuotas. De hecho, os presentaremos una parte de documentación que dejaremos colgada, que si vemos los índices de paro, los vais a ver en un grafiquito toda la Unión Europea, todos en el centro, y de repente ves un puntito por aquí alejado que es España, que es el 20%. Entonces, no es solamente que la cuestión económica no esté bien o que debamos mucho, sino que no somos capaces ahora mismo de generar dinero. Y ahora vamos a comentaros las ideas de algunos lumbreras que hay que tener en cuenta precisamente por el puesto que ocupan económico, y luego pensar internamente qué pensáis sobre estos pensamientos, porque dan que pensar, la verdad. Recomendaciones de los expertos. Juan Carlos López Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAT, insta a rebajar las cotizaciones sociales para que las empresas ganen competitividad, que podría acompañarse con una subida de IVA. A la pregunta, ¿cree que la reactivación del patrimonio era necesaria? El problema que tiene el patrimonio es que está cedida a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Que si el Estado, veis a alguien que dice, no, vamos a recuperar el patrimonio. Si el patrimonio está en una comunidad autónoma, por ejemplo, Madrid y Valencia han dicho que estupendo, pero que ellos no lo van a cobrar. Con lo cual no es un impuesto que puedas generar dinero. Políticamente puede estar bien visto, pero si no hay una reforma en la cual sea un impuesto estatal, y no sea autonómico local, quien tiene la potestad de ese impuesto son las autonomías. Salvador Ruiz de Gallut, exdirector general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y socio del despacho de economistas y abogados Equipo Económico. La recaudación del impuesto sobre sociedades ha caído un 15% en términos homogéneos hasta agosto. Propone rebajar gradualmente la fiscalidad empresarial. Íñigo Sargodi, socio del despacho de abogados Sargodi y Abogados. Defiende la urgencia de las propuestas de expansión para acabar con el lastre del empleo. En otros países europeos, por ejemplo en Alemania, cuando hay crisis se bajan los salarios, se reduce la jornada y no hay tantos despidos. Hay una conversación a nivel estatal por diferencia. Ahora Alejandro nos dará algunos datos económicos de la OCDE para acabar este informe, si quieres. El problema no es que nos lo digan gente de dentro, es que hay informes externos de organismos multilaterales, que no estamos hablando de lo que es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que deja mucho que desear, sino informes un poco más asépticos. Y el problema que dice el informe de la OCDE, que también colgaremos, es que la economía española, como no crece,
se debe porque hay mucha rigidez en la parte de trabajo, con lo cual dice que hay que adoptar algún tipo de medida, la que sea, aunque sea reducir costes o aunque sea reducir libertades de los ciudadanos para crear ingresos. Y otro de los problemas que dice es que hay que proteger a la banca como sea, porque si la banca cae, dice que caen todos en cadena. Todo es cuestión de lo que nosotros opinemos o dejemos de opinar. Simplemente lo comentamos. El informe también lo colgaremos de la OCDE de mayo del 2011. Pasamos a la propuesta de expansión, ¿te parece? Propuestas del diario Expansión en conjunto con la patronal y sectores técnicos españoles. Creación de un contrato único indefinido con indemnización de 20 días por año, rebajando a la y máxima de una anualidad. Reforma del sistema de cobertura por desempleo. Situar la cuantía de las prestaciones en la línea de los países de nuestro entorno. Vincular las prestaciones a la formación y establecer la posibilidad de retirarlas si se rechazan ofertas de empleo adecuadas. Eliminación gradual del PER. Primacía del convenio de las empresas. Despido objetivo para bajas reincidentes no justificadas. Reducción significativa del número de liberados sindicales. Flexibilidad interna y ajustarse a las condiciones laborales. Contrato a tiempo parcial más flexible. Posibilidad de bolsas de horas. Potenciar los contratos para jóvenes. Contrato en prácticas y de formación y aglutinarlos en un solo contrato. Reforma de las pensiones, ampliando a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la prestación. Aumentar los incentivos fiscales para promover los planes de pensiones. Acojona, ¿eh? Bien, resumiendo, todo lo que nos están diciendo es que para generar, primero han ido por los gastos. Entonces habéis visto que en los gastos ya nos han dicho que 127.000 millones tenemos que reducir sí o sí. Pero aparte nos están diciendo de esta forma que tenemos que bajar los salarios, que tenemos que bajar el coste del despido, que tenemos que bajar los costes de desempleo, es decir, lo que pagamos a los desempleados, que hay que eliminar el PER. Nos han dicho que hay que bajar las pensiones. ¿Por qué bajar pensiones? Porque lo que están diciendo cuando hay que cotizar toda la vida significa que normalmente cuando uno empieza a trabajar no empieza como director general, empieza normalmente de becario. Y normalmente el salario de un becario pues es muy bajo, por no decir casi inexistente. Entonces, si tú pones más tiempo para cotizar, al final lo que te queda en la pensión es más baja. Es una forma muy sui generis de decir, oye, baja las prestaciones. Que al final nos quedaríamos una cosa como esta. Nos vemos como personas mayores conectadas a un ordenador y con un teclado teniendo que trabajar. Ahora actualmente lo tenemos en 67, de 65 a 67. Dentro de poco podremos estar en torno a 70 o incluso más, porque claro, no dé la pensión lo suficiente para subir el coste de vida, con lo cual pues tengas que seguir trabajando. Más ideas de estos lumberías. Han dicho que patrimonio no. Claro, la forma en que está planteado el patrimonio, pues si se lo das a las comunidades autónomas y las comunidades te dicen que no, pues no sirve nada plantearlo. Y lo único, ventajas fiscales. Pues hombre, si ya la gente no paga mucho, digamos, por poneros un ejemplo, Grecia han descubierto, es otro artículo que colgaremos, han descubierto hace nada que hay un desfalco de 37.500 millones de euros. Aquí hay cálculos muy aproximados, pero se calcula que con el desfalco que hay podríamos pagar perfectamente el del 2012, los 50.000 millones. Entonces, pues hombre, da que pensar. Nadie ha propuesto que haya más incentivos fiscales para coger el fraude, por ejemplo. O nadie ha comentado los paraísos fiscales, o nadie ha comentado otras alternativas que puede ser, que luego, si queréis, los podemos discutir para no alargar esto mucho más. Pero bueno, esto es más o menos lo que todos estos expertos han dicho y lo que nos avecina. Lo que sí está claro es que todo esto que os acabamos de contar es inevitable. Es inevitable solo si no nos movemos, si no hacemos nada, si nos quedamos aquí sentados.
es inevitable en ese sentido. Por eso lo hemos querido mostrar de esta forma tan cruda, ¿no? Esto es inevitable si no hacemos nada. También aquí es donde queríamos llegar, ¿no? No es lo mismo quedarse en casa y esperar a que se nos caiga todo esto encima. No es lo mismo estar sentados aquí en esta asamblea luchando por nuestros derechos. No es lo mismo votar que no votar. No es lo mismo abstenerse que votar en blanco o todas las fórmulas que queramos. Pero hay que pensar y hay que tomar una postura, porque si no, esto es inevitable. Gracias.